buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montoner. Bueno, hoy queremos reflexionar sobre los puertos del Perú y la geopolítica mundial. Eh, para nadie es un secreto que hay una tensión objetiva entre los Estados Unidos, que ha reclamado en su último documento de estrategia de seguridad nacional una participación más activa, un protagonismo mayor en el hemisferio occidental. Y esta decisión de tener una participación o un protagonismo decisivo en el hemisferio tiene que ver con puertos, con vías de comunicación, con temas de defensa. Bueno, el Perú tiene el sistema portuario, un sistema portuario muy diversificado, pero de enorme trascendencia en el Pacífico Sur, en el sur del continente, y tiene los puertos con las potencialidades para conectar el Pacífico con el Atlántico. Bueno, ahí está el puerto de Chancay, que es una inversión china, pero también están las otras inversiones occidentales que tiene el Perú en diversos puertos. Está el puerto del Callao, el puerto del Callao. Y recientemente se acaba de conocer una noticia en la que Estados Unidos aparece o presenta la voluntad de financiar 1.500 millones de dólares para modernizar una base naval, una base naval emplazada a 80 kilómetros de Chancay. Bueno, todo esto merece reflexionarse, merece analizarse, porque se tiene que construir una política de Estado, así como existe, el Perú tiene una política de Estado en el tema de puertos, pero junto a esto tiene que haber una política de Estado para que el Perú se ubique, se desarrolle y mire el mediano y largo plazo en función de la geopolítica mundial, en función de los grandes temas de la geopolítica mundial y cómo el Perú le saca lo mejor a esta situación. El Perú tiene que utilizar esta nueva geopolítica a su favor de manera pragmática, sin olvidar obviamente que pertenecemos a Occidente, al hemisferio occidental. Nuestras tradiciones democráticas, nuestras tradiciones liberales y cristianas son parte de Occidente. Bueno, para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado al señor Juan Carlos Paz, expresidente de la Autoridad Portuaria Nacional, un conocedor, un experto en estos temas, y él ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Paz, gracias por el diálogo. Buenas tardes, Víctor. Gracias por la invitación. Bueno, los puertos del Perú, señor Paz, a ver, digamos, están diversificados. El surgimiento del puerto de Chancay nos vuelve dependientes del eje Asia-Pacífico que organiza China, por ejemplo, o qué es cuál es la conclusión correcta o el diagnóstico correcto. Si tu pregunta es si estamos diversificados, por supuesto, porque no se trata solamente de la inversión china. Chancay es un puerto peruano, es una inversión en un puerto comercial que pertenece a una empresa que tiene 60% capital chino, 40% capital peruano. Eso no hay que olvidar. Esto nos hace encajar en algún esquema de dependencia como consultas. No, nosotros tenemos tratados de libre comercio con muchos países. Son 23 tratados de libre comercio que nos vinculan con el 90% del Producto Bruto Mundial. Y muy buena parte de esos tratados de libre comercio están justamente en el Pacífico. Estados Unidos al Pacífico, México, China, por supuesto, Japón, Australia y toda la cuenca del Pacífico representa hoy día más de la mitad del comercio mundial. Entonces, ¿qué hace este puerto de Chancay? Nos vincula en cuanto a nuestro comercio exterior en solamente 23 días con el Asia, lo que antes era por lo menos 30 y a veces hasta 40 días. Y esa enorme ventaja, imagínate un contenedor de mangos, ¿no? ¿Cuánto cuesta llevar un contenedor de mangos? Porque un contenedor es un contenedor refrigerado que está usando energía del propio contenedor para mantener esa exportación peruana.
y multiplica eso por miles de contenedores, por miles y miles de días que se van a ahorrar en ese comercio exterior peruano, que el año pasado ha superado los 80.000 millones de dólares. Pero permítame insistir en el tema de la Sí, diversificación, ¿no? claro, Porque, digamos, lo que hay que levantar es lo que están surgiendo algunos mitos sobre los puertos peruanos, sobre las dependencias que podrían haber, y en este contexto, la geopolítica mundial, así es. este documento de estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, la base naval del Callao. Entonces, la pregunta es, en este momento, por ejemplo, los puertos peruanos son occidentales, son chinos. Bueno, hay inversión china también, pero uno podría decir que hay todo tipo de capital y no hay ninguna señal de que pueda haber un monopolio a favor de uno u otro sector o se rompa esta diversificación. ¿Cómo podríamos calificar? Mira, se habla mucho de la inversión en Chancay, que son 1.300 millones de dólares, y cuando se menciona esto, no se menciona que el capital de DP World en el sur del Callao ya supera los 1.000 millones de dólares y se vienen tal vez 1.300 millones de dólares más una vez que esta empresa logre su ampliación del contrato. Por otro lado, APM Terminals también está ofreciendo una inversión de 1.000 millones de dólares más. Es decir, En el Callao, ¿no es en cierto? el Callao. Entonces, estamos hablando de cifras que hace solamente 10 años eran impensables. Y eso tiene una doble lectura. Por un lado, de que no es solamente el capital peruano-chino que hay en Chancay, sino también el capital emiratí, el capital de Países Bajos y muchas otras inversiones, porque también hay inversiones 100% privadas que se están haciendo a lo largo de la costa peruana y también un poco en la Amazonía, y estamos hablando de inversiones importantísimas. Y la otra columna es el tema de la competencia, porque al existir Chancay es definitivamente una de las principales razones por las cuales el Callao, con sus dos grandes concesionarios y un tercero que se dedica a minerales, están ofreciendo inversiones multimillonarias. Es una de tantas señales de competencia entre Chancay y Callao. A partir de la inversión de Chancay, entonces, las operadoras del terminal del Callao han empezado a multiplicar inversiones, a doblar inversiones, algo de No, eso. no solamente las operadoras, esta competencia Chancay-Callao es evidente por diferentes motivos. Piensa en los consignatarios, o sea, los dueños de la carga. ¿Qué le conviene más al que importa maíz amarillo duro para las avícolas del norte? ¿Importar por Callao o por Chancay? Y parte de esas importaciones están yendo hacia Chancay, ¿no? Y así, y no solamente Callao, Chancay, pensemos en Paracas. ¿Dónde es más eficiente llevar la importación de autos? ¿Callao o Paracas? Son preguntas que se hace el importador. Algunos pensarán Callao, otros pensarán Paracas. Entonces, esa dinámica de esa competencia que se da entre Callao, Chancay y Paracas y a lo largo de la costa desde Paita hasta Matarani hace que nuestro sistema se potencie, porque al existir competencia, lógicamente hay un mayor esfuerzo de inversión, un mayor esfuerzo de una, de cuál es la cadena logística más eficiente. Y eso tiene tres componentes. Por un lado, la importación. Mira, Callao, el año pasado, APM Terminals inauguró un nuevo sistema de embarque de granos. Se ha renovado después de 70 años. El año 57 fuimos el más eficiente de la región, de toda la región hispanoamericana. Pero lógicamente pasaron 70 años y perdimos ese sitial. Se ha vuelto a ganar con una inversión que implica que ahora tengamos 85.000 toneladas de capacidad de almacenamiento y encima hasta 1.400 toneladas por hora de eficiencia. ¿Qué implica eso? ¿Qué cosa importas por ahí? Trigo. ¿Qué usa como insumo el trigo? El pan.
Es decir, podemos tener, gracias al Callao, un pan a través de una cadena logística mucho más eficiente. Llega también maíz amarillo duro, que es el insumo del pollo. Entonces, solamente para completar la idea, tienes el primer elemento que es la importación. El segundo elemento es la exportación, porque ¿cómo hemos pasado de 76.000 a más de 80.000 millones de dólares en solo un año? Y vamos a llegar pronto a 100.000 millones de dólares. Un puerto mediano como Paracas va a llegar pronto a los 100.000 teus. Entonces, ese impulso de las exportaciones, ¿no? Es también gracias a esa eficiencia portuaria. La eficiencia de Paita, la eficiencia de Paracas, la eficiencia de Callao. Ahora, y un tercer elemento muy importante es el transbordo. ¿Qué cosa es el transbordo? Muchas veces se dice que vamos a hacer un hub. Es falso, ya lo somos desde hace años. ¿Y por qué somos un hub? Porque el Callao está moviendo más del 20% de transbordo. ¿Qué significa? Que carga de Chile, de Colombia, hasta de Guatemala, está pasando por el Callao. Y mira, ¿qué significa eso? Que Chile, por ejemplo, el 8% del comercio exterior chileno en contenedores pasa por el Callao. Es Claro, 8%. en este caso, digamos, las ventajas competitivas del Callao no tienen que ver con la carga del interior, del interior del Perú o carga Así, así de, es de carga que viene por mar y se va por mar. Así es, y ahí es donde el Callao es ultra competitivo, ¿no es verdad? Por supuesto, ultra competitivo porque no tiene que cargar con las ineficiencias que sí existen y hay que reconocer de la red vial. Y no lo digo yo, lo dice el mismo Provías Nacional. Según Provías Nacional, y es una cosa penosa porque recurro a la fuente oficial, ¿no? 98% de las vías no están en buenas condiciones. Entonces, imagínate pues lo que le cuesta, toda la eficiencia que ganamos en puertos, tenemos que recuperarla en aspecto vial, en aspecto ferroviario, en aspecto hidroviario. Ahora, señor Paz, entonces, partiendo de esta primera aproximación, usted ha agregado el tema de Paracas, le podríamos agregar Matarani, Paita. O sea, uno puede decir de que el sistema de puertos del Perú, el tipo de inversiones que hay en el Perú, la nacionalidad de las inversiones, no nos pone en el centro de una tensión geopolítica mundial entre Estados Unidos y China. ¿Podría uno llegar a concluir eso? Es una manera de verlo, pero mira, por lo que yo he podido apreciar en los últimos, sobre todo los últimos días, a raíz de todo este tumulto geopolítico que se va hasta el Ártico, ¿no? Es mucho dramatismo, ¿no? Demasiado dramatismo. He escuchado hasta incluso a varios supuestos expertos, ¿no? Diciendo que esos 1.500 millones van a favorecer el desarrollo portuario comercial del Callao, y no tiene nada que ver. Son 1.500 millones que competen exclusivamente al sector defensa. ¿Y por qué? Porque necesitamos modernizar y mover nuestra base naval. Incluso algunos supuestos expertos dicen que tiene que irse a Chimbote, como hubo una vez un tema de irse a Chimbote, pero el Callao es el sitio para la base naval, tiene que estar ahí. Lo que pasa es que tiene que moverse porque ya la parte comercial está chocando con con la sección de defensa. Entonces la Marina de Guerra del Perú tiene un excelente plan para mover y modernizar la base naval y necesita apoyo financiero, técnico, tecnológico. Y frente a estas versiones especulativas, pero que, digamos, son parte de la historia de los países, de las relaciones de dominio, que señalan que si el Perú no construye, digamos, un sistema de defensa adecuado, un sistema diversificado de puertos, China podría llegar incluso a utilizar el puerto de Chancay con objetivos militares. ¿Qué piensa usted de este tipo de Mira, aproximaciones? yo tuve el honor hace ya 7 meses de otorgarle la licencia portuaria al terminal portuario de Chancay. Me correspondió ese honor porque como presidente de APN es el que le tiene que dar la autorización debida a Chancay. Y está muy claro que se trata de un puerto comercial. Cuando escuchas esas versiones, también hay una fantasía, ¿no? De que un puerto comercial puede ser un puerto militar.
Hay que ver cómo es un puerto comercial y compararlo con un puerto militar para ver si eso es cierto. El que dice eso no tiene idea de lo que está hablando. Además, más allá de pensar en esas, digamos, esas teorías, ¿no? Hay que ver cuál es la ley. Y la ley es muy clara. Chancay es un puerto comercial, lo seguirá siendo, y nuestra legislación es clarísima respecto, inclusive cuando vienen fuerzas extranjeras de visita, es el Congreso el que tiene que autorizar eso. De acuerdo. Ahora, digamos, ¿y qué piensa usted de los problemas que se podrían derivar en la libre competencia entre puertos? Por ejemplo, se, se conoce que en el caso de importaciones o exportaciones a China, desde la propia China viene algo así como una directiva a los comerciantes, operadores, de tramitar portuariamente a través de Chancay este tipo de transacciones. Eso no podría afectar el libre comercio. Va a haber en el futuro un tema de, de, de libre competencia, ¿cree usted? Sí, ya hay argumentos, hay incluso algunas acciones sobre este tema. Mira, a ver, el Costco Shipping Port, ¿no? Que es la Chancay, que es la propietaria del activo y que es empresa chino-peruana, tiene sus propias reglas y ellos deciden también a través de su naviera, que es Costco Shipping, las rutas que van a efectuar. Y Chancay justamente es la ruta que le permite en 23 días llegar allá. Hay que ver qué cosa existía ahí hace solamente 4 años. Sabías que había una chanchería ahí. Entonces, donde antes había una chanchería, ahora hay un puerto moderno que tiene 4 amarraderos y que nos permite esa conexión. Esa es la principal muestra de competencia. De que ellos decidan sus rutas y sus temas de hacia dónde van, ese es un tema netamente comercial. En la medida que respeten la ley peruana, las leyes que son muy claras en materia de operación, de protección al ambiente, protecciones laborales y de libre competencia, ellos van a actuar en un marco que es el que les permite garantizar que están respetando la institucionalidad peruana. De acuerdo. Ahora, me gustaría preguntarle, bueno, creo que en Matarani hay una inversión de BlackRock, ¿no? ¿No? Que De hecho, sí, Matarani es una concesión, es una de nuestras 8 concesiones portuarias vigentes y lo opera la empresa Tisur, que es 50% Transmarsa, que es una empresa peruana, y 50% una empresa del grupo BlackRock, que es evidentemente un grupo capital es netamente occidental. norteamericano. Eso quiere decir, claro, norteamericanas. Es evidente que Estados Unidos está a través de una empresa en un puerto importante como Matarani, y es la misma situación en Salaberry. O sea, Estados Unidos, a través de una empresa norteamericana, está presente en Salaberry y en Matarani. Y no son los únicos casos, también están en Melchorita y, por supuesto en muchas otras inversiones. Entonces, el Perú ha sido capaz de atraer estas inversiones chinas, norteamericanas, emiratíes, de Países Bajos, México, Japón, 18 países. Cuando tú vas a Brasil o Chile o países vecinos, no llegas a encontrar tantos inversionistas en los puertos de nuestros vecinos. ¿Qué significa eso? Que nuestra ley ha tenido éxito. El trabajo de proinversión ha tenido éxito. La regulación a cargo de Ocitran es confiable. La regulación a cargo de la Autoridad Portuaria Nacional, que también tiene un rol múltiple, ¿no? Porque así como promueve inversiones de la mano de proinversión, también colabora con los concesionarios y las demás instalaciones portuarias en sus modernizaciones y sus operaciones. De acuerdo. Ahora, déjeme preguntarle una pregunta a ver, inevitable, ¿no es A cierto? ver, Este, este tema de los puertos, el tema de la diversificación de las inversiones, lleva a algunos a sostener que es necesario, imprescindible e impostergable la inversión del puerto de Corío a través de un operador occidental.
para contrapesar la presencia de Chancay. ¿Cuál es, desde el punto de vista técnico, cuál es la realidad de Corío? ¿Cuál es su viabilidad como proyecto portuario en el mediano y largo plazo? Mira, Corío está identificado en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario como un área de desarrollo portuario. ¿Qué significa un área de desarrollo portuario? Dentro de esa planificación que hace la APN, identifica determinados lugares donde puede haber un puerto. Y Corío puede existir como puerto. Así que en este momento es una aspiración del gobierno regional de Arequipa y también hay una empresa que ya tiene su viabilidad técnica temporal. Para explicar qué es esto de la temporal, cuando tú vas a invertir en un puerto tienes que pasar por 4 fases. La viabilidad técnica temporal, que te la da la APN cuando tienes un buen plan maestro. De ahí pasas a la definitiva, para lo cual necesitas estudios adicionales en materia de aspectos oceanográficos, ambientales, técnicos, de diversa índole. Y luego de eso, ya vas a una etapa más dura, que es la presentación de la solicitud para la habilitación portuaria, donde ya tienes que presentar el proyecto. Un proyecto es una inversión fuerte. Un proyecto por lo menos te va a costar 5 o 6, 7 millones de dólares. Entonces necesitas las espaldas financieras para poder desarrollar un proyecto. Y lógicamente el que desarrolla el proyecto tiene que pensar, bueno, acá no voy a gastar 7 millones por gusto. Esto tiene que tener eh, un resultado al final que va a llevar a la construcción, que es lo que puedes hacer después de la habilitación portuaria y de lo cual ya viene la cuarta etapa, que es el permiso de operación. O sea, estamos hablando de varios pasos que pueden tomar de 2 a 3 años hasta que tienes la habilitación portuaria. Ahora, todo gira en torno al estudio de demanda. Entonces, ahí quiero aprovechar para comentar romper algunos mitos, ¿no? Que lamentablemente se repiten y se repiten. Por ejemplo, ¿no? Escuchaba a alguien decir que este puerto va a mover 100 millones de toneladas. Eso descártalo de plan. 100 millones de toneladas no mueven ni siquiera todos los puertos peruanos de uso público, que están en torno a las 70 millones de toneladas. Entonces, cuando alguien dice que un solo puerto va a mover 100 millones, no sabe de lo que está hablando. Sencillamente, no tiene sentido, al menos en el Perú. Perú es un país importante en la región, pero que tenga un solo puerto que mueva esa dimensión, eso es muy poco probable, para no decir imposible. Número 2, he escuchado esa fantasía de los 28 metros. Pues, El calado de la profundidad, porque el puerto no tiene calado, el puerto tiene profundidad. El calado es un término náutico para las naves. Ok. También muchas veces dicen calado no, calado viene de calar, y calar el barco hace cuando manifiesta su dimensión en el agua. Entonces, el buque tiene calado, no el puerto. De acuerdo. Y hablan de 28 metros, y yo digo, nunca llaman a un experto portuario para explicar que eso es una barbaridad, porque no tiene sentido. Cuando tú ves, me encantaría mostrar de acá un gráfico que hice una vez en una exposición, pero los buques portacontenedores a lo largo del tiempo han aumentado su tamaño, su peso. Van a llegar, hoy día están encima de 20.000, 22.000, hasta 24.000 teus. Entonces, en la medida que han ido subiendo de carga, el calado iba aumentando. Pero hay una cosa en matemáticas que se llama la asíntota. O sea, que es un punto en el cual ya se genera un máximo. Y ese máximo se determina por el tipo de material que se usa en las naves, que es el acero naval. Entonces, se llega a un punto máximo donde ya es prácticamente imposible superar ese calado. Y en el mejor de los casos de los buques portacontenedores estamos hablando de 17 metros. ¿Ya? Entonces, cuando me hablan pues de que hay un calado de 28 metros, digo, ¿y los 11 metros restantes para qué los usas? Los puertos tienen 1,5 metros, 2 metros de margen, porque el buque puede cabecear, entonces si está muy cargado puede tocar fondo, hay que evitar eso. Entonces, los puertos más grandes del mundo tienen hasta 18 metros de profundidad, pero no 28,
Porque esos 10 metros adicionales costarían una, una inversión realmente de locos. Se sostiene de que esa profundidad es natural. No es necesario pagar. Entonces, justamente ahí no deberías hacer el puerto porque te saldría el triple de caro. No, me refiero a que la profundidad es natural, que no es necesario dragar ahí. Claro, pero sería necesario eh, ganar, mejor dicho, reducir la La profundidad. profundidad para que el pilote se pueda sostener. Y por supuesto, tener pilotes mucho más grandes. Entonces, cuando te hablan de 28 metros, simplemente cuando escuches eso, vas a decir, este no sabe nada de puertos. De acuerdo. Así de presto, ¿ya? Y llama, tenemos un montón, acá en el Perú hay gente buenísima en puertos, sobre todo los que diseñan puertos y los que operan puertos. Llama a, a César Rojas de Paracas o a Eduardo Cerdeira de Paita y todos se van a reír de eso de los 28 metros. Tengo que decirlo, no me gusta decirlo, pero... Y eso se ve escuchado a candidatos presidenciales, a exministros de Economía, y que no se han dado el trabajo de preguntarle a la gente que sabe. Entonces, De 28 acuerdo, metros. señor. Clarísimo, clarísimo. Finalmente, señor Paz, o sea, uno puede concluir que la estructura de puertos del país, la nacionalidad o el origen de las inversiones está tan diversificado que la idea de que el sistema portuario del país pueda ser eje de una tensión geopolítica entre Estados Unidos y China no parece real. ¿Esa sería la conclusión, según usted? No, al contrario, yo creo que los riesgos geopolíticos son hoy en día uno de los principales aspectos para tomar en cuenta en cualquier plan nacional, cualquier plan de gobierno, cualquier gestión de Estado, porque justamente a partir de la geopolítica es que uno traza sus planes nacionales. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Y yo creo que yo he tenido relación con Cancillería desde hace varios años, he conocido a varios cancilleres y funcionarios de Cancillería, y creo que nuestra institucionalidad diplomática a través de Torre es de las mejores en la región y nuestros embajadores, todos ellos, mantienen una neutralidad activa. Es decir, eh, se ha manejado esto de manera muy inteligente para no tomar partido por una de las causas que se están manejando políticamente, sino de manera muy inteligente tener muy buenas relaciones con todas estas potencias. Mira, este año cumplimos 200 años de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Que nuestros dos países en ese momento eran repúblicas muy jóvenes y en 1826 intercambiaron sus primeros embajadores. Este año cumplimos 200 años de esa relación. Con la China tenemos también una relación muy fuerte, además que buena parte de nuestra cultura peruana está fuertemente influida por los chinos. Acá han llegado en el siglo XIX y se han convertido en una de las comunidades más importantes en el Perú. Y también tenemos unas excelentes relaciones con China. Y con ambos países tenemos un tratado de libre comercio, cosa que entre ellos no existe. Pero tenemos TLC con Estados Unidos y TLC con China. Así que mantener esa inteligencia diplomática, comercial, política, me parece lo mejor, y más aún en estas circunstancias de tumulto geopolítico. De acuerdo, señor Paz. Le agradezco infinitamente por estas interesantes declaraciones, muy ilustrativas, y seguiremos conversando como siempre ya lo estamos haciendo, ¿no? Entonces le agradezco, le reitero mi agradecimiento y para una próxima oportunidad seguimos conversando. Con mucho gusto, Víctor. Bien, Buenas tardes. buenas tardes. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No se olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario. Así nosotros avanzamos. Este proyecto sigue avanzando. Gracias.